La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Tenemos mucho gusto de poder recibir vía telefónica la presencia de Mariana Campos. Ella es coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, comentarista en diferentes diarios, miembro del Consejo Editorial de Revista R del periódico Reforma, licenciada en Economía por el ITAM y maestra en Políticas Públicas. Mariana, qué gusto poder saludarte. Te saluda Marcela Pámanes bueno, vamos a platicar contigo sobre esta publicación que se ha hecho en el portal electrónico Animal Político por parte de México Evalúa, el Centro de Análisis de Políticas Públicas, en relación a los 14 avances y retrocesos del 2015 y los retos para el 2016. Bienvenida, te saluda Marcela Pámanes. ¿Qué tal, Marcela? Buenos días, Beri. Pues muchas gracias por estar. Y son muy puntuales estos 14 avances y los retrocesos también del 2015. Si quisieras hacernos un resumen para nuestro auditorio. Sí, mira, creo que el avance más importante ha sido, uno de los más importantes fue la aprobación de la Ley General de Transparencia, Marcela. Si bien eso no nos garantiza vamos a tener toda la información que quisiéramos, y es un recurso para obtener mayor información sobre la gestión gubernamental en nuestro país en los 3 diferentes niveles de gobierno. Anteriormente ya teníamos leyes de transparencia, sin embargo, cada estado tenía su propia ley, y esto hacía que los ciudadanos tuvieran un acceso no necesariamente similar al acceso a la información pública, ¿no? Es decir, un ciudadano del estado de Coahuila podría tener más o menor acceso que uno en el estado de Sinaloa, ¿no? Entonces, de alguna manera se estandariza o se hace uniforme el derecho de acceso a la información para todos los ciudadanos mexicanos, sin importar la localidad o el estado en el que vivan. Eso a nosotros nos parece un avance importante, y además de que se incluyeron 70 muy importantes obligaciones de transparencia, en las que destacan por primera vez en la historia de México la publicación automática de contratos de licitación. Entonces creo que por ahí con esa ley sí cambia radicalmente, o podría cambiar radicalmente, el acceso a la información pública. No dejo de mencionar que se hicieron más claros los puntos de reserva de información, o sea, cuándo es posible reservar información, y además cuando ésta se reserve, la autoridad tendrá que demostrarnos el daño que ocasionaría su publicación. Entonces, hace más difícil la reserva de información. Otro de los aspectos que me parece fundamental es el avance en la aprobación a nivel constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que este avance, si bien no tiene todo lo que hubiéramos querido, también contiene aspectos fundamentales como el cambio en la función de fiscalización en México. Va a ser una auditoría superior de la Federación que va a tener muchas más posibilidades de vigilar y cuidar el dinero público. Además de que ya vamos a tener información sobre las cuentas públicas auditadas en menor tiempo, ¿no? Anteriormente la cuenta pública, o más bien este año todavía va a ser así, se va a publicar auditada 14 meses después de su ejercicio fiscal, pero próximamente los primeros hallazgos de la cuenta pública auditada van a ser publicados 2 meses después del cierre del ciclo fiscal. Esto no quiere decir que vamos a tener toda la información de la cuenta pública auditada en los 2 meses, solo una parte. Y en la ley de fiscalización, que está próxima a su discusión, habrá que valorar este aspecto, ¿no? Para que quede muy bien. Por otro lado, teníamos también una ley de obra pública que estaba por aprobarse, una ley de obra pública que por ahí de abril era inminente su aprobación, se veía que era muy seguro que se aprobara en los términos en los que venía,
Y esta ley no venía bien preparada y no venía armónicamente preparada con el nuevo Sistema Nacional de Transparencia y con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Era una ley que desentonaba en todo este sistema de rendición de cuentas que se busca construir en México y nos preocupaba de sobremanera. Pretendía crear más excepciones al cumplimiento con la ley de obras. Hay que recordar que con todos los efectos que tenga esta ley vigente, pues tiene un artículo en donde se obliga a que el principal proceso de contratación sea la licitación. Desde luego permite excepciones a este proceso, permite demasiadas, eso es algo que hay que discutir, pero se pretendía todavía generar más excepciones, Marcela. Entonces, esta ley, afortunadamente, después de una ardua participación de la sociedad civil y de una ardua discusión y un proceso largo, no se aprobó en esos términos y continuará su discusión más adelante, ¿no? Entonces, nos parece también que fue un acierto el que no se haya aprobado de esta manera. Uh-huh. Pues bueno, estos al menos son algunos de los aspectos que nos parecen que fueron buenos en el 2015. Uh-huh, uh-huh. Sí, entonces, ¿te parecería a ti que de alguna forma 2015 puede estar consolidando o puede estar abriendo una brecha sustancial en el camino de la transparencia y el acceso a la información? Creo que 2015 sienta bases muy importantes, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente, no necesariamente lo escrito en una ley se convierte en ya una garantía, ¿no? En la vida cotidiana, pero sí creo que ofrece un recurso importante que, si es bien aprovechado, es un recurso que podrá convertirse en procesos de operación gubernamental que sí puedan abrir estos caminos a mayor transparencia hacia los ciudadanos. Entonces, es un recurso sin duda que se abona. Sí. Buenos días, Mariana. Te saluda Derek Vaquera. ¿Cuáles serían las acciones concretas para este 2016 que se tendrían que implementar desde las autoridades o desde la misma ciudadanía para entonces consolidar las acciones de transparencia y que de alguna manera no pueda ser entonces el 2016 el año del retroceso de lo que se abrió paso en 2015? Claro. Bueno, en primer lugar, con la Ley General de Transparencia va a ser muy importante aterrizar esta ley en reglamentos adecuados, ¿no? Uh-huh. Ahora hay que reglamentarla. Eso ya corresponde a los institutos específicos, ¿no?, de acceso a la información que hay alrededor de todo el país. Tendrán que dotarse a estos institutos de los recursos para su operación suficientes, ¿no? Uh-huh. Lo cual siempre ha sido uno de los retos que se ha reconocido por parte de especialistas y en general por los conocedores de este tema, de que la ley, bueno, pues quedó muy bien, pero sí impone un reto importante en términos de cómo se va a operar y los recursos que van a ser necesarios, ¿no? Pensemos esto incluso a nivel municipal, en donde el reto puede ser mayor, dado que pues lamentablemente son muchas las municipalidades que tienen problemas de capacidad. Uh-huh. Entonces, ahí va a ser muy importante que haya primero un liderazgo de la autoridad en reconocer estos retos y en abonar esos recursos. Y tú sabes, en un año en el que la situación presupuestaria es sin duda uno de los más grandes retos, ¿no?, en la parte pública. Claro. Entonces, yo creo que ahí va a ser necesario que la sociedad civil se encuentre muy atenta en la vigilancia de estos procesos. Uh-huh. Y por otro lado, el Sistema Nacional Anticorrupción, que está planteado, digamos, va un poco más atrás en el proceso legislativo, porque se planteó la reforma a nivel constitucional, pero todavía no se genera la legislación secundaria adecuada para reglamentarlo, ¿no? Entonces, ahí vamos un paso atrás, ahí vamos a yo creo que a resolver esos temas. Pienso que la ley anticorrupción, la Ley General Anticorrupción, así como la Ley de Responsabilidades, podrían ser todos los retos para empezar a reglamentar este Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? La discusión de
esas leyes, que no parece nada sencilla. Tengo entendido que se están cocinando varias propuestas en ambas leyes, es decir, cada partido está haciendo su propia propuesta, más creo que en la sociedad civil también se están haciendo varias propuestas, entonces no parece que vaya a ser una discusión sencilla. Uh-huh. Mariana, déjame preguntarte, lo que tiene que ver con la transparencia, con el acceso a la información, lo que tiene que ver con esto de la ley anticorrupción, ¿te parece a ti que sea obra y gracia de la voluntad de los políticos en el poder, o es un impulso que desde la sociedad civil está cobrando cada vez más notoriedad? Creo que inicialmente es un impulso desde la sociedad civil, y podría decir que desde la sociedad mexicana, y en distinta medida, ¿no? La sociedad civil ha estado directamente involucrada, pero en la opinión pública de la sociedad es sin duda una preocupación y es un anhelo el contar con un sistema de rendición de cuentas adecuado, ¿no? Sin embargo, creo que hay que reconocer que sí hay una participación o un interés por parte de la clase política, porque hubieron acuerdos importantes entre estas fuerzas políticas, y le dieron una prioridad en la agenda a este tema, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que hizo posible que pudiéramos contar con este avance. O sea, realmente sin ese reconocimiento por parte de la autoridad hubiera sido muy difícil prosperar, ¿no? Porque pues finalmente ellos son los tomadores de decisión. Entonces, no podemos dejar de reconocerlo más. Uh-huh. El gran pendiente para 2016 estará matizado por la circunstancia económica tan difícil con la que hemos empezado este año, es decir, la caída histórica del precio del barril del petróleo, la devaluación de manera tan importante de nuestra moneda frente al dólar, todas estas circunstancias que están permeando ahora mismo en una sensación de intranquilidad y de inseguridad de los mexicanos. ¿Será que quien sea el rector de las decisiones que tome el gobierno? Yo creo que sí va a ser un tema completamente central. Va a ser un tema central en las decisiones del gobierno. Pues es que imagínate que la situación se ha recrudecido a partir de lo que se escribió en ese artículo. O sea, ese artículo que tú has visto, pues se escribió en el mes de diciembre, Marcela, y en estas semanas pues tenemos todavía una mayor depreciación de nuestra moneda, y tenemos además una situación más cruda del precio del petróleo. ¿Qué sucede? Que sí, en efecto, tenemos cobertura en los precios del barril de petróleo que México va a vender, está situada en $50 por barril, que es el monto que se presupuestó en nuestro presupuesto de la Federación de 2016. Uh-huh. Sin embargo, las coberturas se cobran en noviembre, Marcela. Entonces, esto hace que con estos precios del petróleo, pues el gobierno irremediablemente enfrente una falta de liquidez de entrada. Porque si las coberturas se cobran hasta noviembre, pues de aquí a noviembre hay que hacer pagos. Entonces, esto pone al gobierno en una situación crítica de cómo va a manejar esta liquidez. Yo creo que necesariamente va a tener que dejar de hacer algunos pagos a algunos proveedores. Yo pienso cómo esto va a afectar los distintos sectores, qué efecto va a tener económico en nuestros sectores, y entonces la situación no se ve nada fácil. Yo creo que habrá que tomar decisiones importantes en el ámbito económico, viendo cómo evoluciona el tipo de cambio. Pues no sé si en algún momento el Banco de México tenga que ponderar, y quizás ya lo está haciendo, eventualmente subir también sus tasas de interés, ¿no? Uh-huh. Eso podría atraer ciertos capitales a México y a lo mejor nivelar un poco esta demanda de dólares. Uh-huh. Que ha estado, digamos, se están dejando los pesos y se están demandando más los dólares. Entonces tendríamos que cambiar ese balance, y entonces yo creo que sí, va a ser un centro de atención focal, ¿no? Y pues no sé si en algún momento haya la necesidad también de hacer algún otro recorte, ¿no? Debido a los problemas de liquidez que puede estar ya presentando el gobierno y que va a estar presentando a lo largo del año, cobra
las coberturas del precio del petróleo. Sí, Mariana, pero no hay recorte que alcance ante la ineficiencia, la ineficacia que muchas de las veces muestra el gobierno. Por más recortes y por más ajustes presupuestales que pues se yo hagan. creo que, como dicen las abuelitas, Marcela, llegó la hora de la verdad, ¿no? Y, ahí esperamos una gran responsabilidad por parte del gobierno. Nosotros, como sociedad civil, estuvimos colaborando en un colectivo que le llamamos el Colectivo Peso. Estamos ahí varias organizaciones que hacemos investigación aplicada en el tema de presupuesto. Y algo de lo que pues nosotros concluimos, de hecho ayer tuvimos la primera reunión de este año juntos, pues es que el recorte que se hizo el año pasado ayudó, pero se quedó muy pequeño todavía, ¿no? No llegamos yo creo que a discutir los temas importantes del gasto, para tener un gasto mucho más eficiente, que atienda las prioridades realmente nacionales. Seguimos teniendo pues gastos innecesarios. Aquí en México, y no sé si ustedes consulten lo que es la sección nacional del Reforma, pero ya ha habido varias primeras planas en los últimos días en donde a nivel Distrito Federal se encuentran aviadores en las delegaciones, ¿no? Hay muchísimos, cientos. El día de hoy sale que en la delegación Miguel Hidalgo, una de las más importantes de la Ciudad de México, se acaban de despedir a 400 aviadores que cobraban alrededor de 10,000, 15,000 pesos al mes. Marcela. Casos entonces, como esos se repiten a lo largo y ancho de nuestro país. Las primeras damas... Marcela, a todos los niveles de gobierno, incluido el gasto federal, pues lo vimos en los maestros, que ha sido el principal problema para atender en la reforma educativa. Y bueno, ¿qué me dices del sector salud? Claro. Nadie todavía ha sacado números de la posibilidad también de que hayan doctores o enfermeras aviadoras, como lo hubieron en el caso de los maestros, ¿no? Entonces yo creo que sí quedan muchas áreas que atender y esta sería la oportunidad para exigirlo por parte de los ciudadanos y esperaríamos una mayor responsabilidad del gobierno, porque ahora sí llegó la hora de la verdad, ¿no? Y de no tomar las decisiones pertinentes, pues podríamos ver una situación que no nos gustara y que no fuera conveniente para el desarrollo de México. Seguiremos pendientes de la información que ustedes generan y de estar en contacto, Mariana. Te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada. De qué, Marcela, hasta luego. Hasta luego, gracias.